un gringo que habla muy bien español. Entonces, lo tenemos invitado, ¿cierto? Ya he leído un poco sobre el currículo de Nathan. Y hoy Nathan nos va a presentar una charla que tiene un título bien interesante, muy atractivo, cómo ser un corroncho. Para muchos de los colombianos sabemos que los corronchos no son solamente peces, ¿cierto? Muchos, es un término que a veces se utiliza de manera despectiva para las personas que habitan en las regiones costeras. Pero en este caso vamos a hablar básicamente sobre peces y en particular peces del grupo de los loricarios. Entonces, Nathan hoy nos va a contar un poco sobre la morfología funcional del grupo. Nathan es investigador del Museo de Historia Natural de Nueva York y, como ya les conté, tiene una amplia experiencia con peces sudamericanos y es un permanente colaborador de grupos de investigación. Muy bien, Nathan, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú la compartas. Les pido el favor a todos desconectar su audio, desconectar sus cámaras para que no congestionemos la presentación de Nathan. Listo, Nathan. Puedes presentarnos tu pantalla. Gracias, Luz. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ups. Sí, aquí está cargando. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? ¿Está Sí, bien? estás cargando, sí, ya. Ok. Hola a todos. Hola mis amigos colombianos, mis amigos en el Laboratorio de Luz y mis colaboradores. Pues parece que hay unos peruanos y venezolanos y otros gentes acá. Bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado a estar acá, a hablar a ustedes sobre de los loricariidae, los corronchos, las cuchas, a que he dedicado mi vida para los últimos 17 años casi. Es un grupo muy interesante, muy diverso en Sudamérica. Y hoy voy a hablar de la morfología, de varios aspectos de la morfología, pero no voy a ir muy profundo a las relaciones o la taxonomía del grupo. Este va a estar un survey de la morfología y descripciones no muy profundamente. Voy a empezar con este bosqueo de la presentación. Voy a introducir el grupo. Voy a describir unos aspectos del cuerpo external y el esqueleto axial y aletas, el intestino, la cabeza y finalmente voy a hablar de la boca, de aspectos de la boca. Bueno, las cuchas, las carachamas, cascuros, corronchos. Un aspecto muy distinto de este grupo es la boca y la variación entre varios tipos de la boca. Pero hay una gran diversidad de especies también, ahora más que 1000 especies. Esta cuenta es vieja. Una tremenda diversidad de morfologías y ecologías. Y este grupo se distingue por placas dérmicas osificadas afuera en el cuerpo, cubriendo el cuerpo. Y tiene un cuerpo cobrado con espinas como dientes. Se llama odontoros. Y bueno, y tiene un disco oral, ventral y dientes que son morfológicamente
diversos, como puedes ver en esta imagen. La mayoría del grupo raspan algas y comen alga y detritus. Pero hay unos grupos que comen madera usando dientes como cucharas y mandíbulas especializadas para fuerza. Y un grupo grande de la familia tiene dientes en la mejilla que pueden evertir, como puedes ver en este video. Y la mayoría del grupo son estrategias de equilibrio, entonces ponen mucha energía en sus jóvenes. Puedes ver aquí, los embriones son muy grandes y relativamente poco. Tiene una amplia distribución en toda América del Sur tropical, pero la mayoría de la diversidad es encontrada en las tierras altas de los escudos de Guyana y Brasil y en las montañas de los Andes. Y este tiene mucha importancia para entender los patrones de morfología del grupo. La mayoría de las especies en el grupo tienen colores apagados, de marrón y negro y gris, con puntos y líneas. Pero hay unos grupos y unas especies con colores brillantes. Y estos grupos tienen distribuciones diferentes. Las especies que tienen colores brillantes, la mayoría viven en los ríos de los escudos, del escudo Guyana y del escudo de Brasil. Porque los ríos en los escudos tienen agua clara. Y la luz puede entrar el río hasta el bajo donde viven los corronchos. Y por eso creo que el color es muy importante para selección sexual en estos ríos. En los Andes hay ríos claros también. Todos los ríos no son oscuros, pero y también hay unos, puedes encontrar ejemplares que tienen más color que otros. Por ejemplo, un macho, un bien macho, Kistoma, por ejemplo. ¿Puedes ver mi cursor? No sé. ¿Luz? No, no lo estoy No, viendo. ok. Tienes que activarlo por aquí en una esquina. Creo que hay una opción del PowerPoint donde dice puntero láser. Ok. Papi, no estoy hablando de televisión. Nathan, coman L. ¿Cómo? Ok, bueno, Coman L. ¿L? Bueno, voy a seguir. Bueno, en ríos de los Andes puedes encontrar, por ejemplo, unos Kistoma que son bien machos, que tienen más color que otros, pero son ejemplares, no son, en general, las especies no tienen color brillante, solo unos ejemplares aquí o allá. Y vamos a mirar más cerca al piel y acercar una porción del piel y podemos ver las placas que son rojo aquí. El hueso está rojo en esta imagen y puedes ver arriba un odontoro saliendo del epidermis.
Aquí, esta parte pequeño es el epidermis y esta parte más grande es el dermis. Y el dermis tiene dos partes, la estrata compacta y la estrata laxa. Y aquí otra parte de piel donde puedes ver dos odontoros saliendo del epidermis. Y podemos acercar un odontoro y podemos ver que la estructura del odontoro es muy parecido a un diente, es exactamente como un diente. Tiene un cavidad de pulpar en el centro y tiene una gorra, un cap que es hipermineralizada como un diente también, pero estos dientes son cobrando todo el cuerpo. Y por eso se llama odontoros. Y esta es una característica muy distinta de la familia Loricariidae y la superfamilia Loricarioidea. Y vamos a mirar otra parte de piel de este género, Ancestris, el piel del hocico. En esta parte del hocico, del piel del hocico, puedes ver estas estructuras en azul que son células caliciformes, goblet cells. Y podemos comparar el piel entre el hocico y el tentáculo y podemos ver que hay pocas células en el tentáculo que en el piel del hocico. Este es un aspecto muy interesante del Ancestris porque las hembras no tienen estas estructuras, solo los machos. Y estas células tienen muchas mucinas ácidas y secreciones de sialamucinas con un alto valor nutricional. Y ahora no hay mucha investigación entre la alimentación de los jóvenes de Ancestris, pero parece que los juveniles quizás están comiendo el muco del hocico de Ancestris y están alimentando los jóvenes. Pero las hembras no tienen nada de estas estructuras, solo el macho. Y el macho, quizás ustedes conocen, han visto un macho Ancestris que tiene tentáculos muy grandes y un hocico con mucho muco. Y este quizás es una alimentación para los juveniles. Vamos al esqueleto axial y las aletas. El esqueleto axial es muy robusto en todo el grupo de Loricariidae. Y este es un feature que es en común con muchos bagres del mundo que viven en el sustrato y en hábitos con corriente muy rápido. Por ejemplo, en Asia hay una familia Scisoridae que tienen también una columna vertebral que es muy robusto y tiene mucha fuerza.
Y también en África hay otra familia de bagres, Amphilidae, que también tiene una columna vertebral. Parece que es una adaptación para la vida en las partes bajos, las partes en los sustratos, para vivir en los sustratos de los ríos. En Sudamérica también los Aspergillidae tienen una columna muy robusto como este. Y el parte más robusto del cuerpo de los Lorcriidae es la faja, la faja pectoral. Y aquí podemos ver este dibujo de la vista ventral de la faja. Y en 1984, Schaefer probé la fuerza de esta estructura con un experimento en que él pone un rango de fuerza en contra la faja o el cuerpo en la zona del faja en dos direcciones. Una dirección dorso-ventral y una dirección medial. Y en este chart puedes ver el resultado. La faja tiene mucho más fuerza en la dirección dorso-ventral que en la dirección medial. Esta es la fuerza cuando la faja se rompía. Y cada vez, siempre la faja se rompía en el centro, en el suture entre las partes izquierda y derecha. Otra parte importante de la faja pectoral, claro, es la aleta pectoral. Y lamentablemente no pude encontrar un buen imagen del condilo de la aleta pectoral. Pero esta estructura no es solo para defensa, pero también puede hacer sonidos. Cuando un croncho adducta o jala la aleta al cuerpo, puede hacer sonidos como una alarma y defensa. Es parte del comportamiento de defensa de este grupo. Y y ahora la vejiga y aparato de Weber. En esta imagen podemos ver el cráneo de un Orosinclus. Y podemos ver una estructura posterior como un red con muchas ventanas entre que podemos ver al dentro del cráneo. Y esta estructura cubre el cápsulo para la vejiga. Pero la vejiga de los Lorcriidae es muy diferente, es muy distinto que la vejiga en otros grupos de bagres. En este dibujo podemos ver unas vejigas más típicos de bagres. Una sola vejiga en el medio del cuerpo y variación en este tema. Pero podemos comparar este patrón en los bagres normal, la superfamilia Siluroidea o el suborder, con el suborder Lorcarioidea. Y aquí podemos ver que la vejiga no es una
estructura en el medio del cuerpo es dos estructuras, dos lobos. Inmediatamente atrás de la cabeza, del cráneo. Y vamos a mirar un corroncho. Este es el primer dibujo que conozco de la estructura vejiga de los corronchos de Kranilav en 1929. Y podemos ver que las vejigas, lobos, están dentro de un cápsulo de huesos. Pero las vejigas están conectadas al oído medio por unos hocicles, unos huesitos. Se llama el tripus y el scaphium. Y bueno, esta es una vista dorsal de la estructura. Y aquí podemos ver una vista posterior. Y podemos, en la vista posterior, podemos ver que las vejigas no son separadas completamente, pero son conectados por un conducto transversal, un tubito. Estos, claro que sí, son dibujos, pero ahora podemos usar también un escaneo CT a ver con más precisión esta estructura en una vista posterior. En este podemos ver la vejiga SB y en el medio hay puedes ver una estructura muy pequeña que es el tripus, TR. Bueno, y vamos a mirar la función de esta estructura. Esta estructura tiene dos funciones en peces en general. Una función hidrostática que regular la posición en el agua, la profundidad donde está nadando, y otra función para ayudar a oír. Y vamos a considerar esta función. Si hay sonidos afuera en el ambiente, los sonidos entran el cápsulo entre estas ventanas en el hueso cobrando el cápsulo, y los sonidos encuentran la vejiga. Y entonces la vejiga mueve, vibra, y con las vibraciones de la vejiga, los huesitos, los hocicles del aparato de Weber mueven. Aquí podemos ver el tripus moviendo, y entonces las vibraciones entran en el oído propio. Y en esta forma el corroncho puede oír sonidos mucho mejor que peces y con una frecuencia mucho más alta que peces que no tienen un aparato como este. Y este aparato es muy similar al oído medio de nosotros, de humans. Aquí podemos ver que sonidos entran el medio exterior, el oído exterior, encuentran el tímpano vibra, y hay hocicles del oído medio, el martillo, yunque y estribo. Y estos hocicles transmiten las vibraciones al medio, al oído interior, para que podamos oír.
Bueno, esta estructura es interesante no solo por la función, pero también por la variación entre grupos. Este ejemplar es la Poracanthus, tiene una vejiga muy típica del grupo. Este es una vejiga mucho más grande que es en el género Acanthus. Y hay varios grupos que tienen una vejiga relativamente mucho más grande que la vejiga típica de Loricriidae. Y podemos ver con la magia mágica de CT, también una vista dorsal de la vejiga de Acanthus. Esta estructura es muy grande y podemos ver en el centro, arriba, en la imagen, una estructura en amarillo, que es el tripus y el scaphium, y en naranja son los otolitos. Piedritas del oído internal. Bueno, y este es otro ejemplar, Otocinclus, que también tiene un cápsulo y una vejiga mucho más grande que la condición típica de Loricriidae. Bueno, vamos a seguir avanzar al intestino y la función de respirando aire. Y en este dibujo de Pterygoplictes podemos ver la estómago, SS, y un ramo de la aorta dorsal que va directamente al estómago. Y con esta estructura, unos géneros como Pterygoplictes pueden respirar aire, pueden swallow aire, pueden subir del superficie del agua y swallow, comer agua, comer aire. Y el aire entre el estómago y con los capillaries de este ramo del aorta dorsal pueden mover oxígeno del estómago al sistema respiratorio. Y también esta estructura tiene mucha variación entre la familia. No voy a describir este en muy detalle, pero hay un artículo sobre este, Armbruster 1998, que propone 9 estados de esta estructura. Y estos estados representan diferencias en la presencia, tamaños, forma de divertícula. Hay unas especies con divertícula que, por ejemplo, estado 4 o 5 en Pseudorenalipris, puedes ver una divertícula en la forma de U, con muchas conexiones con la aorta dorsal. Y parece que pueden usar esta estructura para respirar aire. Y también hay diferencias en el grado de fijación del intestino a la pared de la cavidad peritoneal. Si hay buenas conexiones con la pared peritoneal, hay más apoyo para la divertícula para mantenerla abierta para respirar. Bueno, y
vamos a avanzar a la digestión y fisiología nutricional de este grupo. Este grupo, la mayoría de las especies tienen un intestino muy grande, unas veces más que 30 veces el tamaño del cuerpo. Pero tienen un rato de una tasa de paso intestinal muy rápidas. Pueden pasar comida entre la boca y el ano en menos que 4 horas. Unas especies en 45 minutos entre la boca y el ano. Y están pasando comida muy rápido, pero la comida no tiene mucho valor nutricional. Entonces son maximizadores de velocidad. Están intentando comer mucho con calidad poco. Hay especies de coronchos que comen madera, pero no tienen un estómago o intestino que funciona como el intestino de vacas o caballos. Es muy diferente. No hay fermentación, no hay microbios o ciliatos simbióticos. No hay diferencias entre la microbioma, entre las regiones del intestino. La microbioma es muy parecido entre las partes proximal, mid y distal del intestino. Pero hay diferencias entre especies y no entendemos mucho. Porque hay diferencias entre especies. Este es un resultado de un artículo muy reciente por Macaulay et al., unos colaboradores de mío, donde comparamos los biomas de varios comedores de madera en el Marañón, el río Marañón del norte parte de Perú. Y diferentes especies en esta zona, en este río, están comiendo en el mismo lugar, pero y la misma comida, pero tienen microbiomas diferentes. Y en este momento no entendemos muy bien el impacto o la razón de estas diferencias entre microbiomas. Bueno, vamos a avanzar a la cabeza, parte más interesante del coroncho. Vamos a empezar con el ojo y el opérculo de iris, un aspecto muy distinto de coronchos. Este es el ojo de Ptericoplictes y podemos ver un opérculo, una península que hace un iris creciente en el ojo. En esta imagen, es del ojo después 60 minutos de exposición de luz, pero en oscuridad, en oscuridad total, en total darkness, en la ausencia de luz, no hay o hay un poquito del iris. El iris es mucho más pequeño. Y si se hipotetiza que el propósito principal del opérculo del iris es solo camuflar el ojo. El ojo tiene muy bien resolución orientada debajo del pez hacia adelante y hacia atrás.
pueden ver muy bien el sustrato adelante y detrás del cuerpo. Pero el opérculo no afecta la visión en este sentido. Parece que solo es para camuflar el ojo. Bueno, otro aspecto muy interesante de los coranchos son los odontoros evertables. Y aquí podemos ver en morado estos odontoros, y en verde oscuro puedes ver el opérculo, un hueso muy importante para mover los odontoros evertables. En este dibujo de Ancestors podemos ver la región del opérculo, y estos odontos que en este dibujo no están evertados. Y aquí podemos ver el mecanismo de los odontoros evertables. Es la rotación del opérculo, el OP, esta estructura que cuando el opérculo es rotado arriba, los odontoros evertables que están en un serie de placas entre el opérculo y la cabeza, invertan. Y esta es una adaptación, una especialización del opérculo en un grupo grande de coranchos. Solo unos grupos en el Hypostomene que tiene esta estructura. Y podemos ver el resultado aquí en este género Hopley Ancestors, que tiene esta estructura más especializada en toda la familia. Tiene solo 3 ganchos y pueden evertir los odontos hasta el hocico. Y esta es la cabeza de Hopley Ancestors, y podemos ver los 3 ganchos en morado y el opérculo en verde. Y este opérculo es muy especializado, tiene una curva en el parte adelante que es importante para evertir los odontos mucho más que en otros grupos en la mayoría de los otros grupos de Loricriidae. Y vamos a avanzar a la boca, el disco oral, que es muy bonito y muy interesante, muy diverso en este grupo. Y en otro estudio de este año con colaboradores, estudiamos los componentes del disco oral. En esta comparación entre especies puedes ver diferencias en la cantidad de colágeno. En estas imágenes, colágeno es blanco. Y en Panaque bathyphilus a la izquierda es puro rojo. No puedes ver casi nada colágeno, no hay blanco. Pero empezando con Panaculus albumaculatus, puedes empezar a ver colágeno, y cuando llegas hasta Astroblepes es casi puro colágeno. Y el disco oral es lleno de colágeno. Y en este estudio
we correlated, correlatamos la cantidad de colágeno con dos aspectos de la ecología de estas especies. El sustrato donde viven entre categorías de arena, madera y piedra. Aquí podemos ver la comparación entre arena a la izquierda, en el centro es madera y a la derecha es piedra madre. Y las especies que viven en sustratos de piedra madre tienen más colágeno. Y también las especies que viven en hábitats con más flujo tienen más colágeno. Y por eso pensemos que la cantidad de colágeno ayudan con attachment, con fijación a las piedras y con chupar las piedras. Es como un suction cup. Y si quieres hacer un suction cup muy bien, un disco succión, necesitas un parte del disco que tiene fuerza a resistir la fuerza sacando el disco. Y pensemos que el colágeno juegue un parte muy importante con resistir la fuerza del flujo. También el disco oral, el parte superficial del disco tiene muchos aspectos muy interesantes y puedes ver aquí en esta imagen una papila, y la papila tiene cepillas, una zona de cepillas de unculi. En imagen 3 puedes ver un enlargement de las cepillas y el disco oral es cobrando con estas papillas. Y las cepillas ayudan con raspar detritus y algas. Aquí hay otra imagen de muchas papilas del parte del disco oral. Y en cada papila, casi todas las papillas, puedes ver papillas gustativas, taste buds, y también puedes ver zonas de cepillas para raspar, para ayudar con raspar sustratos. Y las cepillas ayudan con raspar, pero también son importantes para protección de las papillas. Son ácido de keratin, como cabello y uñas. Bueno, mi parte favorito de los coronchos, las mandíbulas. Podemos ver la función de mandíbulas de tipos diferentes de loricéridos, un tipo de comedor, un comedor de madera, un probador de invertebrados y un algívoro. Puedes ver la forma es muy diferente entre este tipos de coronchos. Y un aspecto muy importante de
las mandíbulas de los arqueiros es la ausencia de una conexión entre los ramos izquierdo y derecha del mandíbulo inferior. Y por eso, por la ausencia de esta conexión, pueden mover sus mandíbulas con mucho más flexibilidad para raspar mucho mejor sustratos que no son planos. Aquí tenemos una vista lateral del hocico de los arqueiros y puedes ver en rojo la mandíbula inferior y en azul la mandíbula superior. Y la mandíbula superior mueve, encontré un condilo de este hueso en verde, el mesetmoid. La mandíbula inferior mueve sobre un condilo de otro hueso, el cuadrado, que no puedes ver en esta imagen. Hay muchos estudios históricos de la función de la mandíbula inferior de peces, pero la función de la mandíbula de la mayoría de peces es muy diferente que la función de la mandíbula de corronchos. En esta imagen del estudio de Westney de 2004, podemos ver un mandíbula inferior mucho más típico de la mayoría de peces. Y hay dos partes, hay dos huesos en la mandíbula inferior. Hay un dentary, DT, y articular, ART. Y en el dibujo podemos ver las partes más importantes para entender la función del palenque. Si estamos mirando la mandíbula como un palenque, hay un palenque para fuerza entrando el palenque, hay un brazo para fuerza saliendo del palenque y hay un brazo para abrir y cerrar el palenque de la mandíbula también. Y hay una ecuación con relating estas partes diferentes del palenque. Pero si estamos considerando la mandíbula inferior de los arqueiros, es un poco diferente porque, es bien diferente porque no están rotating, moviendo sobre el eje longitudinal. Vamos a volver. Esta mandíbula típica de la mayoría de peces es parecido a la mandíbula de nosotros. La mandíbula mueve sobre el eje corto. Pero en corronchos, la mandíbula mueve sobre el eje longitudinal. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de la rotación del mandíbulo y añadir más partes. En este modelo podemos ver dos ejemplos.
un ejemplo de un algívoro, un quiristoma, que es arriba, y un ejemplo de un comedor de madera, que es abajo. Y el movimiento de la mandíbula hace dos conos, un cono mucho más largo y un cono mucho más corto. Y en verde podemos ver el brazo del palenque de fuerza entrando el palenque. Y, y hay una fila de dientes que es la línea de TRL. Y hay un diente distal que es F out. No puedo usar mi cursor. Bueno, hay dos puntos amarillos. Y puedes ver que en el algívoro los puntos amarillos son mucho más largos. Estos son los dientes afuera y los dientes más, bueno, el diente distal y el diente proximal. Sí, dime. Presiona las letras C, M, D y L. CMB. C, M, D y L. CMB, L. Claro que estamos viendo tu cursor. ¿Aquí? ¿Podemos ver? Sí. Ok, mucho mejor. Bueno, sí, vamos a empezar de nuevo. Este es el brazo del palenque para fuerza adentro, entrando el palenque. Aquí podemos ver la zona donde el músculo adductor, el adductor mandibular, es fijado a la mandíbula. Y en este brazo es la distancia entre el centro de esta zona y el punto de rotación con el condilo del cuadrado. Y también en esta imagen hay solo uno palenque afuera. Este palenque al diente distal. Pero también hay un diente proximal. Hay una fila de dientes y una diferencia entre los requeridos y la mayoría de los peces es que en la mayoría de los peces hay solo un diente distal que es en contacto con el sustrato o la comida. Unos más dientes quizás que son un poco más proximal, pero estos dientes más proximal no son tan importantes. Pero los coronchos tienen una fila de dientes, entonces la fuerza saliendo de la mandíbula es distribuido hasta toda la fila de dientes. Entonces tenemos un ramo, un brazo del palenque para fuerza entrando el palenque, y este triángulo es describiendo las fuerzas, el palenque de la fuerza saliendo del palenque. Y la fuerza es distribuido entre el diente proximal y el diente distal.
Pero en este otro ejemplo de un comedor de madera, la fila es mucho más corta. Entonces, la fuerza saliendo del palenque es mucho más concentrado en esta distancia más corta entre el diente distal y el diente proximal. También la mayoría de los dientes están más lejos del punto de rotación. Entonces, este es una forma a maximar la fuerza saliendo del palenque. La velocidad de la rotación del palenque es cambiando a fuerza en este ejemplo del comedor de madera. Y por eso puedes ver una diferencia en la forma de la mandíbula en el comedor de madera que en el comedor del algibro. Y bueno, no hay solo algibros y comedores de madera en Loricariide. Hay una gran diversidad de comedores y especialistas en dietas diferentes. Y que es interesante a comparar el mecanismo entre estas especies diferentes y a medir cada brazo del palenque en estas especies diferentes y ponerlos en una ordenación de diferencias de morfología, de la forma del mandíbulo. Y podemos ver grupos de especialistas, por ejemplo, los pobladores de invertebrados, los comedores de madera, los algibros y raspadores de invertebrados. Y también podemos poner el árbol de relaciones en la ordenación y podemos ver, por ejemplo, que en el grupo de comedores de maderas hay 3 orígenes diferentes de los comedores de madera. Entonces hay evolución convergente en este grupo. Y también en los algibros podemos ver dos grupos diferentes entrando esta zona de morphospace. Y finalmente, decir que unos loricarios tienen un diente muy especial, muy distinto, que tiene flexibilidad. Porque en un diente como este, que tiene una región con menos mineralizado, hay una posibilidad de flexibilidad en este diente. Y con esta flexibilidad pueden también raspar mucho más mejor sustratos y sacar algas y detritus, otras cosas, invertebrados del sustrato con un diente flexible. Bueno, lo siento mi español malo, pero gracias a ustedes para escuchando y gracias a todos mis amigos colombianos para toda tu ayuda en todos mis proyectos en campo y en laboratorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Nathan. Muy interesante la charla. Yo escuché la charla por primera vez a Nathan en el Congreso de Cali y fue muy, muy bacana, pues como se ha venido estudiando todas las relaciones de los peces, de la forma en particular con el hábitat
ambiente, el hábitat del pez. Nathan, para abrir la sesión de preguntas, ¿tú has encontrado alguna variación asociada con la elevación o básicamente hay variaciones asociadas con el tipo de ambiente, de hábitat, pues, velocidad del flujo o tipo de sustrato? Bueno, este es algo muy interesante, es algo que quiero conocer mucho mejor. Claro que hay gradientes en la ecología de ríos de los Andes, especialmente. Hay una zona arriba de la zona de peces y los peces empiezan solamente con invertebrados, los astroblepas y los trichomictores. Y en casi 2.500 metros de elevación empiezan los invertebrados. Y después, no sé, 1.000 metros empiezan los algívoros. Y los comedores de madera solo empiezan a las, no sé, 200 metros. Y solo viven allá porque hay la madera, los troncos que están erodando de las orillas del río están en esta zona de erosión en los Andes. Y parece que hay una concentración de los comedores de madera, de la diversidad de los comedores de madera en esta zona del Piemonte, en la elevación de, no sé, 200 metros de elevación. Y no son tan común en otras partes donde hay mucho más poco, hay mucho más poco madera, troncos en el río. Entonces sí, claro, hay la distribución de varias formas y especialistas de lo requerido es muy informativa de la ecología del río. Es muy importante y muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Nathan. Bueno, aquí hay varias preguntas. Vamos a dar entonces